Elementos técnicos. El tablero. El tablero es el campo de batalla, representado por un cuadrado formado por 64 cuadrados o casillas, 32 de color claro, llamadas casillas blancas, y 32 de color oscuro, denominadas casillas negras. La casilla. La casilla blanca o negra es la unidad básica del tablero y es el espacio o lugar donde se puede ubicar una sola pieza por cada movimiento. Las casillas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro y disminuyen a medida que se alejan de él. Las casillas de mayor valor son aquellas que forman el cuadrado central, y las casillas de menor valor son aquellas que forman las esquinas del tablero. Colocación del tablero. El tablero se coloca de modo que cada uno de los jugadores tenga a su derecha la casilla blanca. La disposición de las casillas dentro del tablero da origen a las vías de tránsito, que son los caminos por donde se desplazan las piezas. Vías de tránsito principales. En orden de importancia, las vías por donde se desplazan las piezas son las columnas y las filas. Importancia de las columnas. Las 8 columnas son las vías principales del tablero de ajedrez. Por estos caminos se desplazan la mayoría de las piezas. Las 8 columnas están formadas por 8 casillas cada una, 4 casillas blancas y 4 casillas negras. Se ubican en forma vertical de frente a cada jugador. Las 8 columnas que forman el tablero de ajedrez se denominan con letras en minúsculas, de la A a la H. Las columnas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro del tablero y disminuyen a medida que se alejan. Columnas de mayor valor. Son las 2 columnas que cruzan por la mitad del tablero. La columna D y la E se les llama columnas centrales. Columnas de menor valor. Son las que forman los bordes del tablero, la columna A y la H. A estas columnas se les conoce como bordes del tablero. Las filas. Las 8 filas son las vías secundarias del tablero de ajedrez y son senderos alternos. Por estas vías se desplazan la mayoría de las piezas cuando las columnas están obstruidas por piezas propias o del adversario. Las 8 filas están formadas por 8 casillas cada una, 4 casillas blancas y 4 casillas negras. Se ubican en forma horizontal con respecto a cada jugador. Las 8 filas que forman el tablero de ajedrez se identifican con números del 1 al 8. Las filas aumentan de valor e importancia a medida que se acercan al centro del tablero de ajedrez y disminuyen a medida que se alejan. Las 2 filas de mayor valor e importancia son las que cruzan por el centro del tablero. La fila 4 y 5 se les denomina filas centrales. Las 2 filas de menor valor e importancia son las que están situadas en el borde del tablero y forman los espacios donde se sitúan las piezas de cada bando inicialmente. La fila 1, donde se sitúan las piezas blancas, y la fila 8, donde se colocan las piezas negras.